Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano, así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3,000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un
balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14,000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7,000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes.